Hola, ¿cómo estás? Eres completamente bienvenido a este nuevo video donde estaremos creciendo, edificándonos, formándonos y comiendo de Cristo, así que eres completamente bienvenido. Vamos juntos a aprender de su palabra y en este tiempo vamos a hablar acerca de la ansiedad. Es un tema que está sonando muy fuerte, pero quiero explicarte. Si no has visto el video anterior, yo te invito a que veas el video anterior que está en la página de YouTube. Puedes encontrarme y vamos juntos a entender la nueva vida de Cristo y cómo es que ahora se manifiesta en nosotros esta nueva vida, que como vimos en el video pasado, no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de una mejor versión mía, una mejor versión mejorada, no se trata de nada de eso, sino se trata de la vida de Cristo en nosotros que ahora ha sido implantada. Y partiendo de eso, si no has visto el video anterior, déjame recordarte que vimos acerca de cómo accedemos a esta nueva vida. Y para acceder a esta nueva vida, en Corintios, aquí te voy a dejar el versículo, hablábamos acerca de que si creemos en Jesús, también hemos creído que nosotros morimos con Él. Y hablar de morir en la cruz habla acerca de lo que pasó Cristo en la cruz. Y Cristo fue crucificado, Cristo fue sepultado, Cristo fue resucitado y Cristo fue ascendido. Y esos mismos puntos se aplican para nosotros porque recordemos que Cristo vino a representarnos a nosotros. Lo que Cristo hizo nos representó para que ahora tú y yo pudiéramos recibir esta nueva vida. Y esta nueva vida es que tú y yo hemos sido crucificados con Cristo. Tú y yo hemos sido sepultados con Cristo. Tú y yo hemos sido resucitados con Cristo. Y tú y yo ahora hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esto es algo glorioso porque desde ahí quiero partir al primer punto. Y este primer punto vamos a hablar de puntos claves, puntos completamente prácticos que en este mismo momento, en este transcurso del video, tú y yo vamos a poder hacerlos. Y vas a ver lo sencillo que es vivir la nueva vida de Cristo. Así que este primer punto se basa en oración de autoridad. Vimos que hemos sido sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, así que ahora tú y yo estamos posicionados en un lugar muchísimo más alto. Y a través de eso, posiciónate en ese lugar y vamos a hablar de esta oración de autoridad que es de arriba hacia abajo. Estamos sentados juntamente con Cristo en el trono y a través de eso tú y yo tenemos esa autoridad y esa autoridad la vamos a poner para dar una orden y esta orden va a hablarle al problema. No se trata de una orden que va a hablarle a Dios y darle una orden, Dios, quita esta ansiedad. No, vamos a hablar de una orden con autoridad que va a hablar directamente al problema. Y vas a decir, ¿cómo es una oración con autoridad? ¿Cómo voy a hablar yo a la ansiedad? ¿Cómo voy a hablarle yo a este problema que estoy teniendo, ya sea enfermedad, vicios, drogas, depresión? ¿Cómo voy a hablarle a esto? ¿Cómo voy a quitarlo? ¿Cómo voy a darle una orden? Recuerda que es en esta autoridad, la autoridad que estamos soltando es completamente Cristo. Es la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo lo escucha tanto lo invisible como lo visible. Y todo se somete y obedece a su voz. Así que desde esta plataforma tú y yo vamos a dar una orden. Y esta orden la vas a repetir conmigo en este momento. Por eso te digo, son puntos completamente prácticos en los que tú y yo vamos a vivir la vida de Cristo tan sencillo. Y vas a repetir conmigo esta primera oración y vas a decir así: problema puede ser enfermedad, circunstancia, dolor, ansiedad, depresión, y vas a dar el nombre de tu problema y vas a decir, te ordeno que te vayas en el nombre del Señor. Y vamos a hablar en el nombre del Señor porque el Señor es el dueño de todo, el Señor de señores, es el dueño del universo. Y a través de eso tú y yo damos esta orden. Así que vamos a repetir una vez más. Problema, te doy la orden de que te vayas en el nombre del Señor. Y cuando tú sueltas esta orden, tienes que entender que ese es tu trabajo. Tú sueltas la orden y el trabajo siguiente se encarga completamente de Cristo, donde sueltas la orden y ya Cristo va a estar obrando. Ya Cristo va a estar haciendo lo que tú y yo no podemos, y es obrar en todo lo invisible, en todo lo que no entendemos, no vemos.
tú y yo, nuestro trabajo es soltar esa orden. Ahora, punto número 2, vamos a hablar ahora sí con respecto a la ansiedad. En este punto vamos a hablar a cómo dar tú y yo las órdenes a las emociones. Y vamos a hablar acerca de un personaje bíblico. Y este personaje, puedes acompañarme ahí en Job 3:25, dice: lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Lo que yo siempre había temido, decía Job. Entonces, para Job podemos ver que primero vinieron sus emociones. Primero vino el miedo. Lo que él temía se hizo realidad. Entonces, en él primero se vieron las emociones, primero se vio el miedo y después pasaron las circunstancias. El miedo ya estaba constantemente hablándole a Job, y hay muchas veces en las que tú y yo podemos sentir que hay voces que nos dicen: no, va a pasar esto, va a pasar esto otro, te vas a sentir mal, vas a estar con este dolor, no vas a poder, no lo vas a lograr. Y es ahí donde tú y yo tenemos que dar las órdenes a las emociones, al miedo, al temor, a la angustia. Tú y yo es hora de que demos ahora sí la orden a las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones, el sentimiento viene antes de que suceda la circunstancia. Entonces tú y yo tenemos que ser completamente sabios para poder distinguir estas emociones que llegan a ti y que es donde tú dices: ¿y ahora cómo le hago? Es ahí donde tú y yo nos toca hacer el trabajo de dar las órdenes a las emociones y decirle: emoción, tristeza, angustia, te vas en el nombre del Señor. Si yo reprendo a la emoción, la circunstancia no nos va a alcanzar a llegar. Te toca reprender la emoción, distinguir la emoción para que la circunstancia no alcance a llegar. Pero a veces lo hacemos al revés. A veces llega ya la circunstancia y es donde tú dices: oh. ¿Por qué? Porque sí sentiste, sí viste esa emoción, pero en ese momento no la detuviste. Te esperaste y ya cuando pasó, ya cuando el miedo, como dice Job, se hizo realidad, es cuando ahora sí decimos: ya no puedo más. Y ya mi cabeza ya no puedo con estos pensamientos, me agobian. Y es ahí donde tú y yo tenemos que ser sabios y distinguir desde antes estas emociones que te agobian y que tienes que reprender y dar la orden. Das la orden a la emoción y el Señor se encarga de todo lo demás. Ahora, número 3, vamos a hablar de cómo Cristo silenciaba las emociones. Y es tan sorprendente porque Cristo muchas de las veces habló acerca de las emociones. En Marcos 4:39, cuando estamos viendo de la tormenta, dijo: y habiendo sido levantado, ordenó rigurosamente al viento y dijo al mar: esté silencioso. Habiendo puesto el bozal, cesó el viento y llegó a ser calma grande. ¿Qué fue lo primero que hizo? Vio que todos en la barca estaban ansiosos, vio que todos estaban con miedo, y lo primero que hizo fue detectar que el viento y el mar estaban asustando y estaban hablándoles. ¿Qué era lo primero que les hablaba a los discípulos? Te vas a morir, ya se acabó, ya ni modo. Y Jesús lo primero que hace es hablarle al viento y al mar y le dice: estés silencioso. Y le puso un bozal. Lo cayó por completo, y es hora y es tiempo de que tú y yo pongamos un bozal a esos miedos, un bozal a esos temores. En Marcos 1:25 también vemos al endemoniado, y el endemoniado gritó y le dijo también Cristo, y ordenó rigurosamente a él: seas con bozal y sal fuera de él. Volvemos a ver cómo Cristo habla: cállate. En otras palabras, puso un bozal, lo silenció y lo echó fuera. Y es también tiempo de que tú y yo pongamos un bozal a esos miedos, a esas emociones, para que tú y yo podamos ver la vida de Cristo a plenitud, en su máximo esplendor, ya no con miedo, sino con la libertad que nos ha sido dada. Y muchas veces vemos que también en la palabra Cristo habla acerca de no temas.
Y dices tú, ¿por qué Cristo habla muchas de las veces no temas? Y uno de ellos es cuando está Jairo, va con Jairo y le dice a su hija que ya había fallecido. Jesús sabía que la iba a sanar, Jesús sabía que eso iba a pasar, pero aún así lo primero que le dice es, no temas. ¿Por qué le dice no temas? Porque Jesús quería silenciar su miedo. Y es lo mismo que hace contigo y conmigo. Te da palabra y te dice, no temas. Silencia tu preocupación, silencia tu miedo. También lo vemos cuando les dice, no os preocupéis por lo que comeráis mañana. Pero ya Dios sabía que iba a ser la hora. Aún así, Dios quería que cerraras por completo esa preocupación. Que no le dieras pie a esa preocupación. No más, es tiempo de que cierres las preocupaciones, los miedos, la ansiedad, la depresión y des la orden. Y esta orden es una orden de autoridad. A veces queremos solamente que Dios nos dé una aspirina, algo que pueda quitarnos en un momento solamente la ansiedad. Pero, y dices tú, ¿por qué, Dios? ¿Por qué no me quitas la ansiedad? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Y es que Dios no solamente quiere silenciar tus problemas, Dios solamente no quiere obrar en esos problemas. Dios quiere que realmente puedas vestirte de esa autoridad, y para vestirte de esa autoridad tú tienes que comprender que has sido muerto en esa cruz, que tu vida ha sido crucificada en esa cruz y que ya no se trata de ti, y que cada día, cada vez más que vas pasando y vas rindiendo más de ti a Cristo y vas diciéndole y entregándolo al altar, y el altar es otra obra maravillosa que podemos experimentar tú y yo, pero la obra del altar vamos a hablarlo en el siguiente video, así que no te pierdas el siguiente video porque vamos a estar compartiendo qué es el altar. Pero para entender un poco, tienes que saber que estás bajo la obra demoledora de la cruz, que Jesús te está quitando todo lo malo y tanto lo malo como lo bueno de ti para darte más de Él. Y Dios delega su autoridad a quien más se rinde. Entonces, si tú quieres más de Cristo, más de su autoridad, es una autoridad divina, no es una autoridad terrenal, natural, que se basa en gritos, en reglas, en tradiciones, sino es una autoridad que ha sido dada y entregada y solamente se delega por Dios para las personas que se rinden. Sin rendición no hay autoridad, tienes que aprender a rendirte, y esa rendición es la obra del altar. Y vamos a hablar, es un tema precioso también que vamos a estar hablando, consejos prácticos para tú vivir y experimentar esta nueva vida de Cristo. Pero a veces queremos solamente un poco de Dios, y Dios no quiere solamente darte un poco de Él, quiere que lo vivas completamente y que te rindas para que puedas estar completamente vestido de su autoridad. Y vas a decir, pero es que yo estoy, no sé, yo soy muy chiquito, yo apenas estoy conociendo a Cristo, yo ni siquiera estoy entendiendo ni la mitad de lo que estás hablando. Y te voy a dar un ejemplo súper padre que escuché de un pastor, y dijo él, está el semáforo y es una cosa chiquita, y enfrente está el auto y el auto viene, pero el auto se tiene que detener porque el semáforo está en rojo. Entonces vemos que el auto, por más rápido que vaya, tiene que detenerse porque el auto puede tener el poder para avanzar, pero el semáforo tiene la autoridad para que se detenga. Así que tú y yo tenemos esa misma autoridad, por muy chiquito que seamos. Tenemos tú y yo esta autoridad, y podemos verlo como Satanás es el auto y tiene poder, pero tú y yo tenemos esta autoridad, que esta autoridad es Cristo en nosotros. Esta autoridad es vestirnos completamente de Cristo. Y ahora vamos a hablar de estas emociones, de estos problemas que puedes decir, es que yo ya llevo mucho tiempo, tú no conoces mi caso, yo no estoy apenas encontrándome con la depresión, yo no estoy apenas encontrándome con la ansiedad, no, yo llevo muchos años que ya tengo depresión, que ya tengo ansiedad, que no me puedo levantar de mi cama, que estoy día y día con medicamentos y yo ya no puedo con esto, y ya he intentado, he ido a psicólogos con
terapeutas, he ido con todo y no logro quitarlo. Y es ahí cuando hablamos de emociones que ya han sido incrustadas desde hace ya tiempo. Emociones, ansiedad que ya ha estado metida en ti desde hace mucho tiempo, y ahí es donde entregamos en el altar. Pero este tema del altar es dejarlo todo para que ahora sea Cristo en nosotros. Es un lugar donde tú lo dejas todo, lo dejas para su fin y más de Cristo crece en ti. Tu alma puede tener mucha angustia, tu alma puede no saber qué está pasando y ya no encontrar la salida a las circunstancias, a la enfermedad, al dolor, a la tristeza, al miedo. Pero tienes que recordar que tu espíritu tiene a Cristo y que ahora eres un espíritu vivificante y que esa alma que tienes ya ha sido crucificada juntamente con Cristo y que ahora tienes una nueva vida, y esta nueva vida es Cristo en ti, que el alma ya no tiene poder y que a través de este nuevo nacimiento de Cristo en nosotros, tú y yo tenemos esta autoridad para hablar y dar la orden y romper completamente con el dolor, con el miedo, con la angustia, con la tristeza, con la enfermedad, con la depresión, con los vicios. Y esta es una experiencia maravillosa donde damos la orden y el Señor se encarga por completo de estos sentimientos, de estas emociones, y descansamos por completo en Él. Así que si tú hiciste este mismo ejercicio donde damos la orden hace ratito, pues descansa en el Señor. Si no lo has hecho, yo te invito a que terminando este video puedas tú dar la orden y descansar en el Señor, en que Él está obrando y que tu trabajo es dar la orden y su trabajo es obrar y quitar de raíz, con la autoridad que tú tienes, que Él mismo te ha dado porque Él vive en ti, vivir esta nueva vida de Cristo y descansar en Él. Así que nos vemos en el próximo video. Yo te invito a que te suscribas y puedas poner una campanita donde te va a recordar cada vez que vayamos subiendo un nuevo video, y así tú y yo juntos podamos aprender del siguiente tema, que es el altar. Y es un tema padrísimo, espectacular, donde es un punto práctico del evangelio y que te va a dar tanta paz hacerlo y vivirlo, porque de esto se trata el evangelio, de esto se trata Cristo, vivir a Cristo, vivir su vida. Eres bendecido, nos vemos el siguiente video.